En el día de hoy me gustaría hacer unas preguntas sobre este tipo de lenguas espirituales. Oh, amén, una victoria. Manu, attenti! L'Emanuele Vaiano! Li battaglia, battaglia! Yo sé que algunos podrán ya estar a la defensiva y pensar que vengo con un vídeo que busca criticar ciertas cosas. Antes de nada, déjenme decir solo dos cositas. La primera, que alguien piense diferente a nosotros no es que nos esté criticando, nos odie o algo distinto o algo parecido. Si una persona simplemente dice, no consigo entender eso, no consigo comprender eso, no lo consigo ver de esa forma, no significa que esa persona odie nuestra vida. Ese me parece un poco el discurso del colectivo LGB, que cuando le dices, creo que eso está mal, no lo veo de esa manera, ya directamente te tachan de odiarles, de ir contra ellos. Así que nadie quiero que se tome el vídeo de esta forma. Yo tengo amigos que tienen un concepto diferente al mío del tema de las lenguas a la luz de las escrituras. El tema del don de lenguas realmente ha sido un tema que ha causado mucha división dentro del pueblo evangélico por creer de manera diferente. Y yo creo que no deberíamos tampoco sentir que alguien que no cree como nosotros en un tema como ese, ya directamente verlo como nuestro enemigo. Algunos incluso no eres ni su hermano si no crees en esas cosas igual. Pero yo solo quiero plantear ciertas cosas. Yo quiero plantear algunas preguntas y de verdad, con humildad se lo digo, o con la máxima humildad posible, yo leeré los comentarios que intenten responder a estas preguntas buscando aprender. Creo que somos personas que estamos aprendiendo. El que diga yo lo sé todo de Dios y de la Biblia, yo creo que miente. Creo que somos constantemente estudiantes y vivimos aprendiendo cosas nuevas y aprendiendo más profundamente algunas cosas que ya sabíamos. Pero volvamos al vídeo en cuestión y lo primero que yo quiero preguntar, ¿ustedes consideran que este tipo de lenguas son lenguas de esas que se habla del don de lenguas, lenguas angelicales, lenguas espirituales, estas, las del vídeo? A mí me da la sensación por la cara del pastor, que yo creo que el pastor que se le queda mirando directamente es el pastor de ese hombre, que además están en medio de una entrevista y el hombre lo interrumpe y empieza a hacer esos gritos. Yo creo que la propia cara del pastor, que creo que son una línea, una denominación que cree en el don de lenguas como lenguas extrañas, yo creo que él ni siquiera está muy a favor de lo que está pasando. Ahora, ahí vienen mis preguntas. Si el don de lenguas es un don, ¿se puede controlar o cuando vienen son incontrolables? Y espero que las personas no se vayan a Hechos 2 al día de Pentecostés para decir que no, que cuando viene el Espíritu es incontrolable todo. Porque en el día de Pentecostés tenemos claro que eran idiomas. Es decir, cuando leemos Hechos 2, nosotros vemos el texto y dice que vinieron lenguas, para todos ellos se les repartieron lenguas conforme dio el Espíritu Santo, eran lenguas como de fuego, dice el texto, pero el texto no acaba ahí. Dice que en aquella región había personas de todo tipo de regiones y naciones que hablaban idiomas diferentes y se asombraban al ver cómo esos hombres hablaban su propio idioma. Incluso decían, ¿cómo puede ser que esos varones nacidos de esta nación estén hablando el idioma nuestro de nacimiento? Eso era la sorpresa. Por lo tanto, cuando se discute si existen unas lenguas angelicales, no se hace por Hechos 2. Hechos 2 nadie puede usarlo y el día de Pentecostés nadie puede usarlo para hablar de lenguas extrañas o angelicales, porque entonces sí que es una interpretación totalmente equivocada.
Lo que las personas dicen es que hay otras lenguas, aparte de las de Hechos 2, que son unas lenguas angelicales y ya se van todos al libro de Corintios. Y ahí ven a Pablo hablando de, bueno, lo que muchos consideran una hipérbole, pero luego, por las expresiones que Pablo utiliza, también hablando del don de lenguas en cuestión, muchos consideran que sí hay una posibilidad de una lengua extraña, no entendible a los seres humanos, una lengua no humana, por decirlo de alguna manera. Pero mi pregunta es, ¿esas lenguas que acabamos de ver son esas lenguas extrañas de las que habla la Biblia? Ahora, si eso son las lenguas extrañas, se pueden controlar. Porque yo en una ocasión veo al apóstol Pablo decir, yo podría hablar más lenguas que todos vosotros, pero prefiero no hacerlo y hablar palabras con entendimiento. El apóstol Pablo decía que él prefería hablar palabras con entendimiento que lenguas. ¿Por qué? Porque él consideraba que entonces no se iban a edificar, no lo iban a entender. Y Pablo decía que por lo tanto prefería hablar en palabras de conocimiento, en palabras entendibles para ellos, en su idioma, palabras que ellos comprendieran en su mismo idioma. Ahora, eso nos da a entender, ¿se pueden controlar esas lenguas? Porque en ocasiones hay congregaciones donde supuestamente se vuelve algo descontrolado. Pero Pablo dice, yo podría hablar esas lenguas que ellos consideran que son esas lenguas angelicales, pero prefiero no hacerlo. Eso me muestra que hay un control, una decisión de usar o no usar esas lenguas. Mi pregunta para las personas que consideran que esas lenguas extrañas son lo que son a día de hoy, ¿se pueden controlar? Es decir, si yo quiero, no lo hago en el culto. Ahora, entonces, cuando se hace de manera descontrolada en algunas reuniones que vemos multitud de personas hablar en esas lenguas, ¿eso es antibíblico? ¿Va contra la Biblia? Por otro lado, el apóstol Pablo dice, cuando se hablen en lenguas, que hablen dos, bueno, que hable uno o dos o máximo tres, siempre en orden y con un intérprete. Y si no hay intérprete, que calle la iglesia. Entonces, Pablo da a entender que ese don de lenguas es un don controlable. Oye, voy a hablar, pero no hay intérprete. Me callo. Es lo que dice Pablo, ¿no? Que hable uno o dos o máximo tres en orden, uno tras otro, y que haya un intérprete. Y si no hay un intérprete, que se callen. ¿Por qué? Porque la finalidad, según el apóstol Pablo, es la edificación. Si yo hablo un idioma que no se entiende y no hay nadie que lo interprete, ¿quién ha entendido algo? ¿Quién se ha edificado? Por lo tanto, eso en la iglesia carece de utilidad y carece de edificación y por lo tanto no sirve. Por eso Pablo dice que hable uno, luego el intérprete, luego que hable otro, luego el intérprete, luego que hable otro y luego el intérprete, porque dice máximo tres. Pero dice, pero si no hay intérprete, que no hablen. Ahora, mis preguntas después de todo lo que acabamos de ver y que lo tienen en la Biblia y ustedes lo saben. Lo que ha pasado en ese vídeo, yo hablo de ese vídeo y si ustedes quieren hablar en términos generales pueden hacerlo, pero yo hablo de ese vídeo. El hombre que de repente corta la entrevista y habla de esa manera, ¿eso son lenguas extrañas? ¿Eso es el Espíritu Santo? Dos, ¿esas lenguas extrañas se pueden controlar o cuando viene el Espíritu Santo y las lenguas nadie las controla y el que habla lenguas habla cuando le vienen y nadie las controla? Tres, ¿es bíblico que se hablen una multitud de personas a la vez eso en una iglesia, en una congregación, cuando la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo que da las lenguas, dice que hable uno, dos o máximo tres en orden y con intérprete, porque si no hay intérprete para cada cosa que se va a decir en lenguas que no hable? Ahora yo pregunto, todo lo que estamos viendo en algunas congregaciones, no todas, pero en algunas que ustedes ya habrán visto o conocido, ¿son cosas bíblicas? Yo solo quiero que me lo muestren con la escritura. No quiero que me lo muestren con la experiencia. Es que cuando pasa, es que cuando... No, yo quiero que me lo muestren con la escritura. ¿Saben lo que pasa? Y se lo digo de todo corazón, de verdad, se lo digo con todo mi corazón.
Si cada uno va a vivir su fe por su propia experiencia, Juan Manuel está en contra de las experiencias. No, 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 a mí me encantan. A mí me encantan tener mis experiencias con Dios, ver la obra del Espíritu Santo en mi vida. A mí me fascina, amo las experiencias con el Señor. Ay, si yo les contara cada una de las experiencias, pero mis experiencias no son la base de mi fe. Porque yo puedo tener una experiencia hoy y no tenerla mañana. Y puedo tener una experiencia hoy y no tenerla nunca más. Y yo puedo tener una experiencia y tú no tener esa experiencia. Por eso nuestra fe no se basa en nuestras experiencias. Nuestra fe se basa en las escrituras. Por eso yo querría que me contaran, me respondieran con las escrituras para entender su pensamiento. Es decir, mi pensamiento está claro. La Biblia dice que lo del Espíritu Santo en Hechos 2 eran idiomas. La Biblia dice sobre el don de lenguas y apartamos cómo creemos que es ese don de lenguas. Pero la Biblia dice que debe ser 1, 2, máximo 3, en orden y con intérprete. Y si no hay intérprete, que se calle la iglesia. Y la Biblia dice, de Pablo, yo podría hablar eso, pero prefiero traer palabra de conocimiento. Yo eso es lo que leo en la Biblia. Ahora me gustaría que me dijeran con las escrituras cómo yo puedo entender lo que sucede en entrevistas como esa, donde tú estás hablando, saludando, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y de golpe uno al lado. Y tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido? Yo quiero que me expliquen eso. O que escriban claramente, Juan Manuel, no, lo que hizo ese señor no tiene ni al Espíritu Santo ni Biblia por ningún lado. También puede ser que muchos piensen, porque me he dado cuenta de algunas cosas. Yo tengo amigos pentecostales, aunque muchos creen que Juan Manuel no soporta a los pentecostales. Yo tengo amigos pentecostales, pero hay gente que cree de esa manera. Yo tengo amigos pentecostales y muchos de mis amigos pentecostales estarían totalmente en contra de lo que se ha visto en ese vídeo. Y muchos de mis amigos pentecostales, cuando ven algunas congregaciones así en masa, con esa medio alocados, medio desordenado, así todo de golpe, también están en contra. Y son pentecostales, ¿eh? Y te dirán, ya, pero eso no es el pentecostalismo clásico que nosotros sostenemos y defendemos. Así que sé que dentro de los pentecostales hay varios puntos de vista y por eso quería hacer estas preguntas. Porque me interesa saber la opinión de el bautista, pero también me interesa saber la opinión de los pentecostales, porque sé que los propios pentecostales tendrán opiniones diferentes. Así que hazme un favor. Si vas a dejar tu comentario, dime cuando dejes tu comentario, yo pertenezco a una iglesia bautista o soy de una iglesia anglicana o de una iglesia metodista o de una iglesia pentecostal o de una iglesia presbiteriana y creo esto de las preguntas a la luz de la escritura. Las preguntas eran sencillas y las repito para terminar. Número 1, ¿se puede controlar las lenguas o es algo que pasa así de golpe y no se puede controlar? Número 2, cuando las personas hablan en masa en lenguas, sin intérprete y muchos a la vez, más de 3, contrario a lo de las escrituras, ¿es bíblico o es contrario a la Biblia? Es antibíblico, va contra lo definido en las escrituras. ¿Cómo es entonces eso? Solo 2 preguntas sencillas. ¿Se puede controlar o no? Y luego, ¿se tiene que respetar el orden establecido por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia, o se tiene que promover? Porque yo he visto pastores que directamente le dicen a una multitud, hablen en lengua, suelta tu lengua. ¿Qué es lo correcto a la luz de la palabra? Dejen su comentario. Y si pueden decirme, mira, pertenezco a una iglesia pentecostal, así me enseñaron, y me dejan la opinión con Biblia. Repito, no me digan, es que yo creo, yo pienso, o yo he experimentado, yo he sentido que cuando viene el Espíritu. No, experiencias no. Como les dije, tú puedes tener una, pero no es la de todos. Lo que todos deben tener es lo que dice la Escritura. Eso es la base de nuestra fe. Las experiencias son cosas personales, hermosas, maravillosas, preciosas, pero personales, al fin y al cabo, que no definen la vida de fe de todo el mundo. El fundamento de nuestra fe es la Escritura, la palabra de Dios. Así que si puedes responder con la palabra de Dios, yo lo agradezco de corazón, porque me gustará leerlo y decir, oye, le voy a dar vueltas, porque siempre uno aprende. Y por favor, repito lo del principio, que nadie se tome este vídeo como un ataque, porque no lo es.
Yo solamente pretendo seguir aprendiendo con la ayuda de todos ustedes y que también otros se hagan preguntas y escudriñen las escrituras. Un fuerte abrazo desde Barcelona, como siempre, deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.